Buenas noches, nos encontramos hoy para continuar con nuestra lectura en torno a las disputaciones metafísicas de Suárez y hoy haremos la continuación del libro quinto de la metafísica, nominado De Communium et Analogorum Nominum Triplici Significato eiusque Distinctione, también del libro sexto de la metafísica, el cual es de ente prout in huius scientiae considerationem cadit vel ab illa regiendum est. Y por último, el libro séptimo de la metafísica, que es de praequipuo entis significato quod es substantia. Y bueno, sin más, le daré paso a nuestro estimado Adrián para escuchar sus reflexiones de estos apartados. Ok. Bueno, entonces, para lo relacionado a las cuestiones suscitadas en el libro sexto, quisiera llamar la atención sobre el final del capítulo primero, exactamente en la página 83, al final, digamos que de la cuestión 6. Bueno, que en realidad no es la cuestión seis, ¿no? Pero al final de la página 83 podemos leer lo siguiente. Eh, Dice. Et praesertim agi sole de illa divisione scientiae speculativa in physicam, mathematicam et metaphysicam. Esto me pareció importante porque de repente, de repente luego no se señala en los textos, y es que existe una disputa entre traductores. eh, bueno, no es como tal algo tan grave, ¿no? Pero bueno, si nosotros revisamos las ediciones modernas, o al menos las ediciones recientes del texto griego de la metafísica, pues vamos a encontrar que precisamente hay una corrección en este pasaje al que refiere Suárez. Estamos concretamente hablando de el parágrafo 1026a y la línea 13. En el texto de las ediciones modernas podemos ver lo siguiente. Dice, Gemengar physique perichoristamen aluc akineta, desde mathematiques enia peri akineta men u chorista, de isos aljos en hyle, de prote kai peri chorista kai akineta, perdonen. Aquí el asunto está en que en la primera línea tenemos pericorista. Esta precisamente es la corrección que la mayor parte de ediciones modernas del texto griego han adoptado. Sin embargo, bueno, es que de hecho, por ejemplo, si vemos la edición de la metafísica trilingüe, vamos a encontrar que ahí el texto griego tiene esta corrección e incluso eh, traduce este pasaje de la siguiente forma, y cito, dice, pues la física versa sobre entes separados, pero no inmóviles, y algunas ramas de la matemática sobre entes inmóviles, pero sin duda no separables, eh, sino como implicados en la materia. En cambio, la ciencia primera versa sobre entes separados e inmóviles. Entonces, como vemos, Yebra eh, adquiere esta lectura, esta corrección pericorista, y la refleja, digamos, que en su tradición, en su traducción. Eh, Sin embargo, hay que aclarar que en el periodo medieval eh, no se leía como pericorista, que sería el término latino para eso sería algo así como separabilia o sobre las cosas, sobre las cosas separables, sino que en el periodo medieval este pasaje se leía como periacorista, que, bueno, el término latino podría ser inseparabilia, sobre las cosas inseparables, es decir, sobre aquellas cosas que no pueden existir de forma separada. Y es que de hecho si vemos nuevamente la edición trilingüe de Yebra, que reproduce ahí el texto de la traducción de Guillermo de Moerbeke, en el texto latino bueno, la traducción latina de Moerbeke, podemos ver lo siguiente.
Dice, física namque circa inseparabilia, quidem sed non immobilia, mathematicae autem quaedam circa immobilia, sed inseparabilia forsan, verum quasi in materia, prima vero circa inseparabilia et immobilia. Entonces, eh, es curioso esto porque los medievales van a trabajar con esta idea, con esta lectura, con la lectura de Periacorista. Y es que, y de hecho, Calvo, en su traducción da cuenta de esto, ¿no? Incluso él da una serie de argumentos, ¿no? A pie de página. Pero Calvo traduce de la siguiente forma. Dice, en efecto, la física trata de realidades que no son capaces de existir separadas y tampoco son inmóviles. Las matemáticas, en algunas de sus ramas, de realidades que son inmóviles, pero no capaces, posiblemente, de existencia separada, sino inherentes en la materia. La ciencia primera, por su parte, de realidades que son capaces de existencia separada e inmóviles. Y bueno, era eso sobre lo que yo quería llamar la atención. Me pareció importante, sobre todo porque en los manuscritos no modernos y que eran con los que trabajaban los autores medievales, podemos encontrar lectura de Peri Acoristá. Y pues eso sería todo para esta primera parte. Perfecto, estimado Adrián, excelente, excelente reflexión. Pues le daré paso al profesor Uri y Sí, muchas gracias. Bueno, yo igual seré muy breve para cerrar también bueno, lo que se refiere al libro quinto de la metafísica, solamente dos comentarios y algunos deslindes en torno a la cuestión del Tacáquidens. Bueno, quisiera centrarme para cerrar esta cuestión de los números abordada ya en la sesión pasada, el apartado intitulado de Mutilo, eh, que es bastante sugerente porque introduce pues nociones, ya aplicándonos al contenido de lo que sugiere aquí Francisco Suárez, en torno al holos y al meros, es decir, la parte y el todo aplicada a los números. Y bueno, me gustaría citar solamente a modo de sugerencia para repensar esta cuestión de lo numérico. Dice, además, ha de ser continuo, porque los números no se cortan, pues cesan con la supresión de cualquier unidad. Así pues, se necesita en tercer lugar que sea un todo heterogéneo, que es el primer punto, lo cual coincidiría con lo que, bueno, abordamos también quizá en el primer video, en torno a la posibilidad de un deslinde entre materia y forma, que está presente, por supuesto, en Suárez. Y bueno, siguiendo con la cita, dice, pues lo homogéneo propiamente no puede mutilarse por conservar cualquier parte la esencia del todo y por no exigir el todo una determinada composición de partes. Prosigue él, dice, se necesita además que la cosa que permanece mutilada sea mayor que lo que, que lo que se corta y que conserve el mismo nombre sustancial y esencial. De lo contrario, no sería una cosa mutilada, sino otra distinta. Por consiguiente, es preciso también que la parte que falta no sea de las principales, pues el objeto no puede subsistir sin cualquiera de estas. Por ejemplo, y bueno, nos cita aquí las cuestiones de las metodologías anatómicas, ¿no? No, es decir, la participación de unos meroemas, entendidos en un sentido anatómico, no lisador. Y dice, no obstante, se requiere que sea parte destacada y distinta porque el corte de cualquier partecilla no convierte una cosa en mutilada, según se ve por el uso. Finalmente, dice Aristóteles que la parte ha de ser tal que no pueda regenerarse de nuevo, porque no se puede llamar mutilación un corte de pelo, ya que puede volver a crecer. Bueno, esto nada más para cerrar la cuestión numérica, ese deslinde que, bueno, ya encontramos en Reforma Materia, como señalaba, también el intento de Suárez ya a nivel de la reflexión, de introducir pues, nociones en la metafísica digamos, una metafísica también basada en lo concreto, ¿no? Y bueno, en ese sentido viene mi último comentario sobre el concepto de pet accidents, que justamente viene a cerrar el libro quinto de la metafísica y abrir también la discusión en torno a ello. Solamente citar, es el capítulo 30, intitulado de Accidente, nos dice, Accidens dupliciter dicitur
aut in ratione effectus, aut in ratione entis, quod et sexta essentiam alicuius eique aliquo modo inet. Etiam si per se secundo aut quarto modo posterioristico, idet vel ex intrinseca dimanatione ab essentia, vel ex certa aliqua et per se causa insit. Que bueno, el primer deslinde para comprender esta cuestión del Peráquides, que Suárez, por supuesto, después del deslinde procede a abordar ya en el plano de la esencia, que es el propio de la metafísica. Bueno, nos dice que hay dos tipos de acepciones, una que es in ratione effectus, traducida aquí en este libro como la línea del efecto, y la otra que pertenece a la esencia. Bueno, esto nos lleva ya a introducirnos a la cuestión del libro sexto de la metafísica. Ahí también seré breve, sobre todo en el capítulo 2, que es la que intitula como Ens per accidens et ens verum ab huius scientia consideratione excludi. Eh, es decir, exclusión del ente per accidens y del ente verdadero de la consideración de esta ciencia. Y abre la cuestión primera con esto, con la primera, como ya nos tiene acostumbrados los usuarios a retomar a Aristóteles, en la primera parte, que excluye el ente per accidens de la consideración metafísica, y lo primero que puede preguntarse, y cito a Suárez, ¿de qué clase de ente per accidens habla? En efecto, el ente per accidens puede tomarse en dos acepciones. En primer lugar, en la línea del ser, porque no es uno per se, sino que se compone de varias esencias. Y en segundo, en la línea del efecto, porque no tiene causa per se, sino que sucede sin haberlo inventado el agente. Es lo que otras veces suele llamarse efecto contingente. Siendo equívoca esta doble acepción de ente per accidens, no parece correcto el proceder de Aristóteles. En efecto, al principio se refiere a la primera y excluye el ente per accidens, que no es uno, sino múltiple. En cambio, después, desde el texto 5 habla del ente per accidens en la segunda acepción, porque para probar la existencia de estos entes per accidens prueba que hay efectos contingentes y que no todo sucede por necesidad. Y bueno, yo cerraría con pues estas breves definiciones que nos da Francisco Suárez para ya abordar en la segunda parte esta discusión de Peráquides y los posteriores deslindes ya en torno a la sustancia. Perfecto, estimado Uri. Pues yo solamente retomaré algunos puntos que han comentado. Me gustaría evocar el capítulo 28º del libro quinto, donde Suárez considera, a partir de Aristóteles, que existe la ocasión para distinguir dos clases de diferencia genérica, una por género físico, es decir, por sujeto materia, y la otra por metafísico lógico, es decir, en este sentido, por predicamento, ¿no? Que es algo que se ha estado comentado con anterioridad, lo diríamos en esta última parte en latín, aut metafísico, seulógico y despredicamento. Y el otro aspecto que me parece interesante, pues son estas configuraciones de orden gradativo o en relación a lo verdadero y lo falso, cuando Suárez, en el capítulo 29 del libro quinto, enuncia que la falsedad se encuentra formalmente solo por denominación extrínseca, ¿no? Y bueno, ahí abre un debate sumamente interesante que después va a desarrollar, como ya ha mencionado Uri, a partir del capítulo segundo, libro sexto, definición de estas dos acepciones respecto al ente per accidens, ¿verdad? Lo que habíamos comentado de la falsedad en esta última parte, pues se denomina en latín de la siguiente forma: uivero per solam denominationem extrinsecam. Y el último punto que me gustaría abordar, siguiendo lo que se ha comentado respecto al accidente, es que también Suárez ya en el capítulo primero, la cuestión segunda del libro séptimo, distingue efectivamente el accidente concreto y abstracto en que aquel incluye el sujeto en su significación, en cambio, este no, sino que significa exclusivamente la forma misma, ¿no? Que en latín, también en el último apartado, se enuncia de la siguiente forma: quia illud includit subjectum in sua significatione hoc vero non, sed significat tantum ipsam formam. Y bueno, yo cerraría con este comentario, esta primera ronda, y pues le doy paso al profesor Adrián para que abra la segunda ronda de comentarios.
Bueno, en realidad tenía una segunda cuestión sobre el sexto, pero creo que ya se ha comentado. Sobre sobre el, sobre el libro séptimo, solo quisiera comentar una cosa pequeña en la cuestión 3 en la página 90. Eh, Solamente de paso, porque tenía yo una cuestión sobre el 6, pero bueno, en realidad aquí me ha llamado bastante la atención que lo que mencionábamos en la sesión anterior, que digamos que se ve cierta, eh, ¿cómo decirlo?, cierta integridad intelectual en Suárez al traer a colación argumentos que son contrarios a la tradición que él maneja, ¿no? Así, por ejemplo, nos dice la cuestión cómo es tratada con los nominalistas, a saber, que si los accidentes concretos significan formalmente el sujeto. Y me llama bastante la atención cuando él menciona que de las dos posturas, a la que él se suscribe y la de los nominales, eh, agrega que ninguna sentencia no está eh, completamente acorde con lo que Aristóteles maneja. Esto es interesante, si bien termina decantándose por la solución realista e incluso nos invita a revisar a Cayetano, ¿no? Su comentario de la lente y la esencia. Además de que se inclina hacia a la solución realista, no tiene, digamos, que problemas en decir que ambas soluciones, tal como se presentan los autores, pues digamos que no son completamente fieles al texto aristotélico o al pensamiento aristotélico. Y esto da cuenta de lo que mencionábamos en la clase anterior, ¿no? Por un lado, da cuenta de que precisamente las disputas entre nominalistas y realistas se daban en terrenos en los que se mezclaba la lógica con la metafísica. Pero no solamente da cuenta de eso, sino que también da cuenta de la integridad y la honestidad intelectual de Francisco Suárez, ¿no? Solo era eso, una cosa bastante breve. Perfecto, estimado Adrián. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, pues le doy paso al profesor Uri. Sí. Bueno, para continuar este deslinde entre Peráquides y también cómo enlaza esta cuestión Suárez con con la discusión en torno a la sustancia, también me gustaría citar la definición que precisamente da ya en este apartado sexto sobre la naturaleza y clase de sustancias, intitulada Quicit Substantia et Quotuplex. Bueno, también es sugerente que se use el verbo ahí en un sentido subjuntivo, bueno, conyuntivus, en- para nominar el título, ¿no? Y esto porque pues ya entra en el terreno, bueno, no solamente de la cita, sino también de la propuesta. Nos dice Suárez, porque el primer miembro ni es sustancia propiamente, bueno, para entender también el contexto de la cita, me gustaría iniciarla desde el principio. Dice, estas dos cuestiones, naturaleza de la sustancia y sus clases, se tratan ampliamente en la disputación 33, donde se discute especialmente la división de la sustancia en primera y segunda, a la que reduce Santo Tomás, la división cuadrimembre que pone aquí, dividiendo la sustancia en aquello en que cada cosa consiste, o sea, la esencia o actividad, el mismo universal, y el género supremo de la sustancia es el género, entendiendo por tal lo contenido bajo él, y es decir, lo que también pudiera hacer en el sentido de la especie. Y el primer sujeto, esto es la sustancia primera. Aquí una nota importante es y que bueno, también desarrolla posteriormente Suárez, es las discusiones que bueno, también Adrián ya ha señalado, ¿no? En torno a al nominalismo y la parte, bueno, que yo también señalé de lo concreto, de lo material que está en Suárez y que, bueno, ambas son objeto de, pues de disputas, no en el sentido de un oxímoron, sino de, de que Suárez está intentando, pues, crear una definición, un deslinde propio de lo que es la sustancia, ¿no? No solamente del Aquiles.
Y bueno, continúa con la cita, dice, porque el primer miembro ni es sustancia propiamente, ni siquiera propia del predicamento sustancia, sino algo análogo respecto de cualquier esencia, omitiéndose por esto en el predicamento de la sustancia. El segundo y tercero están incluidos en la sustancia segunda y el cuarto significa con la sustancia primera, eh, que parece conducirnos también a la misma discusión que, bueno, va a abordar en definición o esencia, es, y sobre todo en el apartado de si se identifica la esencia con el sujeto, bueno, nominada en latín ante quote quitets, sit, idem cum eo cuius et. Y bueno, de esta definición acertada de esencia, que parte de esta discusión, tanto de la cuestión primera como de la cuarta, eh, nos dice ya Suárez en el capítulo 4. Al fin del capítulo anterior había prometido Aristóteles tratar de la forma sustancial, pero por ser la forma sustancial la que completa la quividad de la sustancia o aquello en que cada cosa consiste, esto en latín, entendido como quota quite erat esse, aquí el verbo infinitivo acompaña al, al verbo en pretérito. Según su expresión, por eso comienza la discusión partiendo de esta misma esencia. En el fondo, dirige la discusión contra Platón para demostrar que las formas separadas o ideas no son necesarias ni por causa de las definiciones, ni por causa del ser de los individuos, ni por causa de la producción de las cosas. Así pues, trata de la actividad o de lo que cada cosa es, y esta expresión es más propia y concreta que la actividad, digo, lógicamente, según el mismo afirma, en orden a la definición, más como lo que en cada cosa es, comprende más que la forma sustancial entendida estrictamente, por eso lo estudia aquí de una manera más general. Bueno, señalaba que hay un símil también con respecto a los desmines del Peráquides, porque en el Peráquides hace casi lo mismo al equiparar un peraquidens en lo que consiste o en lo que es respecto a lo que, a lo que se define o a lo que consisten. Entonces, estos deslindes pues también nos permitirían no solamente al plano proposicional, sino también al plano concreto de lo que constituye un peraquidens. Que bueno, parte de la discusión de Suárez es que el peraquidens eh, es incompleto con respecto a la sustancia, ¿no? Bueno, yo cerraría con la cuestión segunda eh, y bueno, dejaría las otras para discusión con o abordaje con el doctor Bitso. Dice, por esto, siguiendo el aspecto lógico de aquello en que cada cosa consiste, es decir, de la definición, es evidente que con la misma proporción hay que afirmar que los accidentes pueden tener una definición porque tienen una esencia real y no simple en absoluto metafísicamente. Ahora bien, toda esencia real y compuesta puede ser explicada con una proposición y una concepción expresa de la mente, que es en lo que consiste ser definida. Además, los accidentes tienen sus propios géneros y diferencias, por consiguiente, pueden ser definidos por ellos. Más como la esencia accidental es imperfecta, tampoco puede ser definida más que imperfectamente. Sí, la imperfección puede consistir o en que su género y diferencias son muy incompletos o imperfectos en el ámbito del ser, mucho más, por ejemplo, que el género del alma o de la materia, o en que los accidentes no pueden definirse si no es añadiendo algo a la definición a fin de que se la formule con relación a esto. Bueno, en latín sería quae imperfectio consistere potens vel in neo quod genus et differentia eius in latitudine entis valde incompleta sunt et imperfecta. Multo magis consit genus animae, vel materia. Vel certe ineo quod non possum definiri accidentia, nisi ponendo in definitione aliquota adiitum, ut per ordine ad illo talis essentia declaretur. Bueno, hasta aquí cierro mi comentario. También respecto a la traducción, bueno, me parece que es en este sentido, pues coloca los contenidos de una manera muy clara. Y bueno, el texto en latín, pues también es muy conciso Suárez. Perfecto, estimador. Y pues yo solamente haré un pequeño agregado respecto a la cuestión primera del capítulo cuarto del libro séptimo,
que me hace pensar precisamente entre las relaciones o en los deslindes o en la posibilidad de definición de operaciones olemáticas y operaciones meremáticas, ¿verdad? Y en esta posibilidad de definición entre ambos aspectos, pues es precisamente lo que enuncia Suárez, siguiendo obviamente Aristóteles, cuando afirma o considera o reflexiona respecto a la metafísica, que la definición puede o bien predicarse expresamente en su totalidad del definido, y en este caso es una predicación quantitativa propia y adecuada, o bien puede predicarse por partes, enunciando solamente el género o únicamente la diferencia. Y entonces, aunque no se predica en absoluto todo lo que la cosa es, sin embargo, se predica explícitamente una parte e implícitamente el todo, porque ni el género ni la diferencia se predican como partes, sino en cuanto de alguna manera expresan un todo. Por eso en aquello en que cada cosa consiste, están comprendidos no solo la definición, sino también el género y la diferencia con la misma razón con que se predican del definido, ¿verdad? Y esta última parte que se enuncia en latín et ideo sub quod quid erat esse non sola definitio sed etiam genus et differentia ea ratione quae predicantur de definito comprehenduntur. Y bueno, a mí me parece sumamente sugerente lo que va también en relación con el capítulo cuarto, el libro séptimo. Ya solamente enunciaré acá la parte latina que está en relación de la esencia y su correlación lógica, ¿no? Tanto lógica como dialéctica, cuando Suárez enuncia lo siguiente: ut vero essentia, rei menti objecta, aut definitione explicata, es essentia metaphysica, quae dum in ordine ad definitionem explicatur, logicae declarari dicitur. Y bueno, yo con esto finalizaría y pues les agradezco mucho por asistir a esta sesión.